Grabar. Perfecto. Muy bien. Bueno, acá vamos a analizar los puntos notables de un triángulo. Nosotros lo que tenemos que saber cuando nos hablan de los puntos notables, ve, estos son los puntos notables de un triángulo, esto que estoy marcando en rojo. Por ejemplo, si me dicen el incentro, yo lo que tengo que saber, ¿cómo encuentro el incentro? El incentro se encuentra con las bisectriz. La bisectriz, ¿qué lo que es? Lo que me medía, me marcaba la mitad de un ángulo. Se saca la bisectriz de cada uno de esos ángulos y la intersección de esas bisectriz me va a determinar el incentro. Así es como yo voy a encontrar el incentro. Ahora, si me piden el baricentro, bueno, el baricentro es de las medianas. ¿Cómo se sacan las medianas? Se mide la mitad de este segmento y desde esa mitad hasta el vértice opuesto se traza una línea. Esa es la mediana, ¿ves? Tomo la mitad, ¿ves? Por eso que esto está marcado así, porque este lado y este lado deben ser iguales porque son la mitad, forman la mitad. Y donde se cortan, ese es el baricentro, que es la mediana, la intersección de sus medianas. El circuncentro, cuando me hablan del circuncentro, tengo que pensar en la mediatriz. ¿Qué es lo que es la mediatriz? La mediatriz lo que es la mitad de un segmento, pero siempre esta mitad del segmento se saca directamente la mediatriz, se sacan las mediatrices y se trazan estos segmentos, ¿sí? Recuerden que una mediatriz, hacía grandes rasgos, era yo tenía este lado, tomaba con el compás, lo abría, ¿sí? Voy a hacer igual algunos ahora. Abría con el compás y a ver si puedo sacar un compás conectado, aplicaciones, compás. Bien. Yo digo, bueno, ¿cómo sacamos la mediatriz? Bueno, voy a usar unos segmentos más largos porque este compás. Yo si quiero sacar la mediatriz, lo que estábamos hablando de la mediatriz es directamente, vengo acá, el compás, lo posiciono en un vértice de estos y abro mi compás, hago esto, giro esto. Giro, hago esto, ¿sí? Lo voy a hacer así porque no me deja de otra manera. Voy, pincho en el otro extremo, ¿sí? Y, y giro esto. Bueno, donde estos se cortan, acá, es donde yo voy a unir y se va a encontrar justamente la mediatriz. Eso es esto. Esas son las mediatriz. Es decir, uno esto lo debe hacer en cada uno de estos segmentos de los lados de ese triángulo, nada más que cuando uno hace eso, no va a hacer todo esto, sino que va a girar con el compás esas partes, que son las partes donde me interesa, donde se van a cortar estos lados. Es más, inclusive hasta si quiero hago esas partes nada más, que es la parte que me interesa, donde se van a encontrar las intersecciones, y eso es como voy a encontrar una mediatriz. Y ya que tenemos el compás acá, ¿cómo sacábamos una bisectriz? Que era esta primera. Bueno, una bisectriz directamente, nosotros, la bisectriz es la mitad de un ángulo. Me marca, es una línea imaginaria que me divide un ángulo en dos partes. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, esto ya sabemos cómo hacerlo. Podemos venir con el compás acá, venimos con el compás y decimos, bueno, pinchamos el compás ahí en el centro del vértice y ahora hacemos esto. A ver, bueno, mi compás es complicado siempre. A ver, para. Bueno, Está bien, profe. sí, sí. En realidad, sí, esto rápidamente es así. Yo cuando quiero sacar la bisectriz, dijimos, pincho con el compás, hago esta marca, con la misma abertura que hice esto, hago una marca ahí, con esa misma abertura pincho acá, hago una marca acá y después uno el vértice con eso y eso es lo que me da la bisectriz. Entonces la bisectriz es la mitad de un ángulo, la mediatriz es la mitad de un segmento, la mediana es la mitad del segmento, pero ¿cuál es la diferencia? Que acá yo tomo la mitad y me uno con el vértice anterior, tomo la mitad y uno con el vértice anterior, tomo la mitad y uno con el vértice, ¿ve? Opuesto también.
En este caso saco las mediatrices y donde se corten, ese es el punto del circuncentro. Y la otra, el otro punto notable es el ortocentro, que es un punto que se encuentra en la intersección de las alturas. Las alturas siempre tienen que ser líneas que son perpendiculares a los lados, ¿sí? Perpendiculares a un lado. Siempre una altura tiene que marcar un ángulo de 90 grados. Cuando yo tomo una altura, la pongo ahí en el ángulo, ¿sí? En la base, y esto tiene que formar un ángulo de 90 grados con la altura, ¿ves? Ahí, esto yo si la tuviera que trazar, tendría que asentar mi escuadra ahí, ¿ves? Esto en realidad es una altura media rara, porque vean, mire, ahí está el ángulo de 90 grados, pero bueno, como el dibujo en realidad está deformado, por eso pasa eso. Muy bien, entonces, las alturas me determinan el ortocentro, la mediatriz me determina el circuncentro, la mediana el baricentro y la bisectría el incentro. Ahora lo que hay que tener mucho cuidado es cuando yo tengo un triángulo obtusángulo para sacar las alturas. Eso es lo que hay que tener cuidado. Vamos a hacer uno de esos. Bueno, muy bien, nosotros nos piden encontrar el incentro acá, el incentro, y nosotros sabemos que es la intersección de las bisectrices. Así que, ¿qué hicimos? Tomamos la bisectriz en cada uno de estos ángulos, sacamos la bisectriz, marcamos esto, hicimos estas marcas donde se cortan, unimos estos puntos. Esta era la otra, unimos esto, ese vértice con esta intersección y acá me quedó un punto notable. Ese punto notable se llama incentro. Si ustedes pinchan con su compás en ese punto, acá les debería quedar una circunferencia incripta, se dice. ¿Ve? Eso debería quedar. Para que esto esté bien, ahí se nota que esto está bien, ¿ve? Esta circunferencia queda encripta adentro de ese triángulo. Es decir, si ustedes quisieran hacer algo que le quede una circunferencia dentro de un triángulo precisa, así como acá, tienen que sacar las bisectrices de estos tres triángulos y esas bisectrices, la intersección, les va a dar el incentro. Bien. Bueno, ahora nos piden otro punto notable que es el baricentro, y nosotros sabemos que el baricentro es la intersección de las medianas. ¿Cómo se sacaban las medianas? Bueno, las medianas, como vimos recién, nosotros tenemos que medir la longitud de estos segmentos, decir, bueno, ¿este cuánto mide? Este mide 9, así que la mitad. 4,5. Mido la mitad, 4,5. Y ahora 1. Eso con el vértice opuesto. Esa sería una mediana. Y ahora hago lo mismo con los tres lados. Entonces vengo acá y digo, a ver, ¿esto cuánto mide? Esto mide 8. Entonces la mitad es 4. Y eso lo uno con el vértice opuesto. Vengo acá, vengo acá, vengo acá, vengo acá, vengo acá. Listo, esa es mi mediana. Me falta esta mediana entonces. Vengo acá y mido. ¿Cuánto mide esto? 7. Bueno, 3,5 sería la mitad. Y ahora uno eso con el vértice opuesto. Muy bien, como pueden apreciar, esto se juntan en ese punto. Ese punto es el punto, el baricentro, y es la intersección de las medianas. Las medianas, ¿qué son? Son en la mitad de cada segmento, ¿eh? ¿Sí? Eso es. Este es una mitad, este es una mitad, esta es la mitad, esta es la mitad, esta es la mitad, esta es la mitad. ¿Sí? Siempre la mitad y uno el vértice opuesto. La mitad y el vértice opuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, ahora nos piden que encontremos el punto del circuncentro, ¿sí? Nos piden el circuncentro acá. Y el circuncentro nosotros sabemos que es justamente la intersección de las mediatrices. ¿Y cómo encontramos las mediatrices? Bueno, la mediatriz dijimos que se obtiene así. Tomamos el compás, abrimos más de la mitad del segmento y hacemos esto. Vamos al otro extremo del vértice con esa misma abertura y hacemos esto.
Entonces, donde se cruzaron estas, es decir, acá y acá, acá y acá, esa es la mediatriz. Así que ahora, ¿qué hago? Tomo esto, esas dos marcas, esas intersecciones, y hago esto. Esa es una mediatriz. Muy bien, hago lo mismo con el otro. Abro siempre más de la mitad, es decir, yo estoy usando esta misma abertura. Abro ahí, pincho del otro lado y hago esto. ¿Sí? Siempre estén atentos, las intersecciones. Estas serían las intersecciones. Uno, eso, y eso es lo que me va a dar la otra mediatriz. Digo, bueno, vengo ahí, marco línea de trazo. Esta es mi otra mediatriz. Y ahora voy a hacer la mediatriz de este lado. Vengo ahí con esa abertura, hago esto, pincho del otro vértice y hago esto. Entonces, esto acá donde se cruzan, ahí van a estar las intersecciones, así que vengo ahí y hago esto. Y este es el punto notable que se llama circuncentro. Ese punto notable, si ustedes pinchan acá y abren a cualquier vértice, esto tiene que pasar por todos los vértices de su triángulo, ¿eh? Si ustedes hacen esto, ahora noten la diferencia. Esta es circunferencia, queda circuncripta, se dice al triángulo, es decir, queda por afuera. Antes quedaba incripta en el incentro, en el circuncentro queda por afuera. Eso es un circuncentro y que se obtiene con la intersección de las mediatrices. Muchas gracias. Bueno, muy bien, acá nos piden encontrar este punto notable, que es el ortocentro y es la intersección de las alturas. ¿Cómo sacábamos las alturas? Bueno, uno para tomar las alturas tiene que tener una escuadra, tiene que tomar una escuadra y posicionarla en la base, ahí, posicionarla en la base y ir hasta el vértice opuesto. Bien, una vez que hago eso, esa sería mi altura con respecto a este lado. Si este es el lado A esto yo podría decir que es la altura H sub A. Ahora vengo, giro mi triángulo acá, o mi hoja, y digo, quiero sacar la altura con respecto a este lado, al lado B. Bueno, entonces pongo la regla así, pongo la regla ahí, asiento que me quede bien en la base paralela, ¿ve? Y siempre me voy hasta el vértice opuesto, allá. Esto me forma un ángulo de 90 grados casi, muy bien. Entonces, esta va a ser la altura con respecto a B. Esta es la altura con respecto a B. Y ahora, para sacar la altura con respecto a C, posiciono mi escuadra ahí, ¿ven? Y la llevo de tal manera que esto siempre tiene que quedar paralela acá, ¿eh? ¿Sí? Ahí, ¿ves? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, bien. Entonces, se fijan ahí. Ahí. Listo. Ahí, entonces, yo tomo mi escuadra B, marco, y este es el ángulo de 90 grados, esta es la altura con respecto a C. Y este punto es el punto notable que se llama punto notable ortocentro. Ese punto notable es la intersección de las alturas. Como pueden observar, este era un triángulo acutángulo y ese punto notable cae justo adentro del triángulo. Cuando esto fuera un triángulo rectángulo, el punto notable queda en un vértice directamente acá, porque ustedes, por ejemplo, harían esto. Si ustedes tuvieran un triángulo rectángulo, para sacar la altura con respecto a este lado es esta, la altura con respecto a este lado es esta y la de este lado es esta. La única que faltaría sería esta, ¿ve? Que yo pongo la escuadra, vengo acá y las alturas confluyen todas acá. Ese es el punto notable de las alturas de un triángulo rectángulo.
Y lo que hay que ver ahora es cuando hay un triángulo obtusángulo. Ahí hay que tener cuidado. A ver, vamos a hacer un triángulo obtusángulo. Continuar. Bueno, muy bien. Si ustedes están viendo este video en su casa, pausen el video y encuentren las alturas de este triángulo rectángulo. Perdón, de este triángulo obtusángulo. El rectángulo ya lo habíamos encontrado. Este es un acutángulo, este es un rectángulo y este es un obtusángulo. Acá lo que nos dice la teoría es que el punto notable de este triángulo, en función de sus alturas, debe caer afuera. Bueno, veamos si es así. Yo voy a empezar por la altura de este lado más largo. Entonces, voy al lado más largo, asiento mi escuadra, ¿sí? Y la desplazo hasta que el vértice, ve hasta que el lado toque acá en este vértice. Vengo acá, muy bien. Esta va a ser mi altura y la voy a prolongar esta altura porque la voy a necesitar. Esa es la altura con respecto a este lado más largo. Si yo ahora quiero sacar la altura con respecto a este lado, ¿ve? Yo este lado tengo que venir para acá, es decir, tengo que prolongar el lado, ¿eh? Lo tengo que prolongar para acá, lo prolongo al lado y ahora tomo la altura ahí o como les guste. Yo digo, bueno, a ver, voy a tomar, voy a sentar la escuadra acá y hasta que llego al vértice ahí y digo, bueno, a ver, ahí está. Vengo así, vengo así, vengo así, vengo así y prolongo esto. Prolongo eso por allá. Y ahora voy a sacar la altura con respecto a este lado. Bueno, tengo que prolongar también el lado porque me tengo que ir desde acá, ¿ves? Las alturas siempre se asienta la escuadra ahí y se va llevando hasta que llego al vértice, ¿eh? Ahí. Entonces digo, bueno, esta altura va a quedar ahí. Y ahí hago eso y esta la voy a prolongar igual, esta línea. Vengo así, esta también. Y este punto es el punto que nosotros estábamos buscando, que es la intersección de las alturas, ¿ves? Esta es la altura, ¿está bien? Con respecto a este lado, esta es la altura con respecto al otro lado y esta es la altura con respecto al otro lado, ¿ves? Siempre las alturas son perpendiculares a las bases. Este sería el punto. Esto siempre hay que hacerlo con líneas de trazo para que no se confundan con la figura, en este caso, de ese triángulo. Muy bien, muchas gracias.